de esto debemos remontarnos al año pasado, cuando inicia la pandemia. Las pólizas de seguro de salud, específicamente aquí en Venezuela, y me atrevo a decir que en la gran mayoría de los países del mundo, si no en todos, las pólizas de salud excluyen expresamente lo que son los riesgos de patologías asociadas a epidemias. Una Epidemias. vez, cualquier epidemia. Las epidemias están excluidas porque son riesgos muy difíciles de medir. Son riesgos que pueden durar mucho en el tiempo, pueden alargarse durante mucho tiempo, y ya vemos este ejemplo que lleva más de un año. Sí. Pueden impactar una gran cantidad de personas, una población muy grande, y la severidad es difícilmente medible hasta que tú efectivamente no vives la pandemia. Entonces estos riesgos se excluyen porque a las empresas les resulta difícil determinar cuál sería la prima adecuada para cobrar, para poder amparar estos riesgos y tener los fondos necesarios para poder cubrir las obligaciones con los proveedores, en este caso de los prestadores de servicios de salud. Sin embargo, el año pasado, cuando inicia la pandemia y todas las condiciones muy particulares de nuestro país, que bueno, está de más decirle, ya todos los conocemos, sí. Tenemos un proceso de hiperinflación, colapso en los servicios públicos, una serie de inconvenientes que tenemos. El sector asegurador hizo un acto de constricción y dijo, nosotros tenemos que dar un paso al frente y apoyar en este sentido a la población asegurada, aún sabiendo que el riesgo que se estaba asumiendo era muy importante. Y se dio cobertura, el año pasado también se sacaron unos comunicados donde se indicaban que a pesar de no estar cubiertas las patologías asociadas a la epidemia y en consecuencia al COVID, el sector asegurador iba a dar cobertura, iba a atender los casos en este sentido. Hemos pasado un año, hemos hecho análisis, hemos hecho estudios, hemos hecho innumerables mesas de trabajo con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, donde le hemos suministrado toda la data que nosotros hemos podido recabar durante un año a través de nuestras afiliadas, de todos los casos que han atendido. Es importante aquí comentar, no lo he comentado en otras oportunidades, pero sí, creo que es oportuno decirlo, que los asegurados en póliza de salud además están concentrados en un número bastante reducido. Hay 49 empresas autorizadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, pero no todas operan en seguros de salud. Entonces, además, esto está reducido a un número de empresas que sí operan en el ramo. Claro, entonces, hemos tenido un año. ¿Esto es solo para aseguradoras, esta medida que se ha tomado para seguros nacionales o también seguros internacionales que están operando en Venezuela? No, los seguros internacionales que operan en Venezuela operan de manera ilegal. ¿Ilegal? También, ilegal, sí. Ellos no son empresas que están autorizadas para operar en Venezuela. De hecho, además de que es ilegal, constituye un delito de acuerdo a la ley de la actividad aseguradora. Para poder operar en Venezuela y comercializar productos de seguro en Venezuela, las empresas deben estar autorizadas por la superintendencia porque deben cumplir con una serie de requisitos que establece la ley, y además de la serie de requisitos que establece la ley, también cumplir con las obligaciones de una empresa en el país. Todas las empresas debidamente autorizadas en el país cumplen con obligaciones, por ejemplo, tributarias, pagan impuestos, se pagan las contribuciones a la superintendencia, al Fondo Público Nacional de Salud, se cumplen con normas de prevención de legitimación de capitales. Sí. Y ninguna de estas empresas, para empezar, ni siquiera tienen una sede y una representación legal aquí en el país. Entonces, ellos lo que utilizan es canales de comercialización independientes, pero sus sedes en la gran mayoría son ubicados en islas del Caribe. Ya, entonces sí son ilegales, pero quiere decir, están operando en Venezuela de manera ilegal, pero todos sabemos que operan abiertamente. Y no estarían regidos por este límite que se ha puesto ahora. No, ellos en realidad pudieran aplicarlo si quisieran apegarse, pero no sí, porque estén obligados ni porque ellos entren dentro de las regulaciones del país, pero así como pueden decir, bueno,
no voy a cubrir esto. También pueden decir, mira, no vamos a cubrir más el COVID, sí, porque dentro de los condicionados de ellos también establecen que las epidemias no están cubiertas. No están cubiertas. Ahora, ellos pudieran decir, no vamos a cubrir más las patologías asociadas. Entiendo. Ahora, en aras del tiempo, señora Bufar, hablan de costos razonables. La verdad, uno se pregunta cuáles son los costos razonables para la cámara, cuáles son los costos razonables para las clínicas, cuáles son los costos razonables para el paciente, que es el último eslabón de esta cadena, ¿no? Sí. Bueno, estos límites que se sacaron con base a estudios, con base a estadísticas. Sí. Hay una data suficiente que le hemos trabajado conjuntamente, se le hemos suministrado, tenemos un año recabando data y suministrándosela a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Pero lamentablemente hay casos que es imposible y no hay seguro que los pocos países donde los sectores aseguradores han asumido acompañar a sus asegurados. Otros países, y pongo el ejemplo clarísimo como España, que ha tenido una gran cantidad de personas contagiadas, sí, roto récords. En España, todo el tema de atención de los pacientes por COVID ha corrido por cuenta del Estado, no por las empresas de seguro, sino ahora, por el sistema público de salud. Hay un límite establecido en Petros que al cambio vendría siendo, por lo menos a la cuenta del sábado, unos $23.500 aproximadamente, 14 días. A ver, ¿cómo se va a hacer este cálculo, señora Bufar? Le pregunto. A ver, nada más entrar a una clínica privada clase A puede ser $12.000 por allí. ¿Qué pasa si se cubre ese monto, $23.000? La persona no puede salir de la clínica, debe costearlo el asegurado, el paciente, si se superan los 14 días. Explíquenos un poco desde el punto de vista operativo, cómo va a ser, para orientar al asegurado. Igualmente, tanto los días como los montos, como te digo, eso ha sido trabajado con una base de datos muy amplia. ¿Okay? La mayoría de los casos, incluso, por ejemplo, ahí dice en hospitalización, hay un límite de 10 días en hospitalización básica, por decirlo de alguna forma, ¿okay? Que no requiera cuidados intensivos. Ahí se establece un límite de 10 días. La gran mayoría, el promedio de los casos que nos están dando a nosotros, dice que entre 5 y como muchos 7 días ya las personas están saliendo de la clínica. Entonces, estos no son números que son sacados al aire, tienen un sustento. Lo que no podemos, evidentemente, y no hay quien pueda resistir, es casos como tenemos información que nos han dado afiliadas recientemente, que por lo menos en las 2 últimas semanas de marzo, de una semana para otro, en dólares, hubo incrementos de más del 100%. Entonces, ni para el que esté asegurado, ni para el que no esté asegurado. Que la gran mayoría de los venezolanos no tienen seguro. Claro, y ahí es cuando ustedes dicen eso que... es insostenible. Claro, ahí es donde ustedes dicen que apelan a la conciencia de clínicas privadas, justamente, ¿no? Desde el proveedor más basiquito hasta las cadenas de comercialización de productos, a las cadenas de insumos. Hace pocos días, incluso el presidente de Fede Cámara, el doctor Ricardo Cusano, comentaba que la pandemia no podía convertirse en el rédito de nadie. Aquí todos tenemos que remar en el mismo barco. Nadie, evidentemente, y todos los proveedores y los centros de salud tienen unas estructuras de costo, y eso lo entendemos perfectamente, igual que las compañías de seguros. Sin embargo, hoy ellos han prestado servicios y han cobrado por los servicios. Las compañías de seguro han prestado un servicio sin haber cobrado la prima necesaria para poder fondear las obligaciones que genera el COVID, más las otras patologías que igual se siguen atendiendo. Claro, tengo siguen habiendo personas con infartos o accidentes. Con otras patologías. Y tengo que despedir justamente con eso, le pido una respuesta muy breve. ¿Qué pasa con las otras patologías y las patologías que se puedan asociar al COVID, señora Bufar? Es decir, post-COVID y que tengan que ser tratados justamente luego de una hospitalización o sin hospitalización. Bueno, las patologías asociadas al COVID entran dentro de la regulación, como lo dice la misma regulación. Las otras patologías entran dentro de las condiciones normales de cualquier contrato de salud y se tratarán de acuerdo a eso.
¿Y estos límites también afectan al tratamiento domiciliario? Por ejemplo, uso de oxígeno, medicamentos de alto costo que puedan requerir el paciente, ¿también entrarían en esta regulación?